Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos por medio de María Santísima, Nuestra Señora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar. El día de hoy vamos a iniciar con el estudio del libro de Josué. Vamos a iniciar con esa parte de la historia deuteronomista. Recordemos algunos puntos generales del libro de Josué. Josué es el personaje que... ¿De quién sigue Josué? ¿Alguien se acuerda? Después del desierto, de los 40 años en el desierto, después de salir de Egipto, Josué, ¿a quién sucede? A Moisés. A Moisés. Recordemos que es el sucesor de Moisés. Sí. Y será con Josué donde el pueblo de Dios tendrá el líder religioso para poder entrar a la tierra prometida. Es importante que sepamos que Josué pertenece a la categoría de libros históricos, pero, aunque es un libro histórico, de manera particular pudiéramos decir que el libro de Josué se considera como una epopeya. Ahorita más adelante voy a explicar lo que es la epopeya, ahí lo van a ver en su libro. Pero ahorita que lo sepan, que el libro de Josué no es un libro exactamente, o sea, como cronológicamente hablando, que diga todo así como una bitácora, sino más bien nos habla de la intervención de Dios en medio del pueblo y a través de también personajes importantes. Entre ellos, pues el más importante de este libro es Josué, por eso se llama libro de Josué, y es una epopeya. Recordemos que el libro de Josué está dentro de lo que conocemos como la historia deuteronomista. Recordemos que todo el rato vamos a andar dando lata con esa palabra porque es parte del estudio de este semestre. Historia deuteronomista. Ahí pertenece el libro de Josué. Y se cree que el libro de Josué tiene dos redacciones, está dividido en dos momentos, en dos redacciones. La primera redacción es en el preexilio, es decir, antes del exilio se encuentra la primera redacción, antes del exilio. Esta redacción termina en el capítulo 23. En el capítulo 23 nosotros encontramos el último discurso de Josué, porque ya en el capítulo 24 se relata su muerte. Entonces el último capítulo, el 23, nos habla del último discurso de Josué y con eso termina la primera redacción, que es antes del exilio. Y la segunda redacción, que es durante el exilio. Durante el exilio. El
libro de el libro de Josué está como, digamos, las relaciones están como empalmadas. No es de que se dividan de tal capítulo a tal capítulo es una y aquí empieza otra, no. Sino que van tomando varios aspectos, pero ya al estudiarlo podemos decir, esto se escribió antes del exilio y esto se escribió durante el exilio. Recordemos que parte del estado de ánimo de las personas que estaban durante el exilio era de tristeza, era un semblante de añoranza de la tierra prometida, era una culpa de haber perdido la tierra que Dios les había dado, que estaban en el exilio. Entonces tiene como notas tristes o notas como de añorar algo que habían tenido ellos mismos. Y antes del exilio hablamos de que el pueblo de Dios estaba en una etapa donde se estaba expandiendo, donde las tribus estaban estableciéndose en diferentes áreas de lo que es Canaán, de lo que es Israel, y muchos de ellos en esas etapas, como en toda la historia del pueblo de Dios, tenían altas y bajas, es decir, estaban con Dios un tiempo, todo bien, el Señor estaba con ellos, era su Dios, y después volvían a pecar. Lo mismo que pasa a lo mejor en nuestra vida personal, ¿no? Que a lo mejor un día estamos que nos confesamos, salimos bien livianitos, estamos bien contentos, y al rato, mañana o en la semana, pues volvemos a criticar y otra vez quedamos en lo mismo y ay Señor, otra vez ayúdanos. En la primera etapa, que es la etapa preexílica, más o menos es así. Nos habla de un pueblo que se está levantando, que está cayendo, pero que está buscando a Dios. Y la segunda etapa, que es durante el exilio, nos habla de estas notas, como les decía, de tristeza, de añoranza, de una tierra que habían tenido, pero que se les fue quitada y que esperan tener alguna otra vez. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando, ustedes creo que ya vieron los libros, bueno, no me acuerdo si ya los vieron, los libros como de Ruth, sí, el libro de Daniel, ¿también lo vieron? Okay. Esos libros se llaman deuterocanónicos porque esos libros fueron aceptados hasta después en el canon bíblico, porque los judíos no aceptan estos libros por estar escritos en griego, y no nomás escritos en griego, sino que fueron escritos durante el exilio, muchos de ellos. Entonces, según los judíos más puritanos, esos, digamos, documentos fueron contaminados con las ideas de pueblos paganos, ya no se escribieron en el hebreo, que es el idioma que Dios le habló a Moisés. Entonces, como que había cierta repugnancia a todo lo que tiene que ver con el exilio. O sea, cuando se fueron al exilio, el pueblo de Dios estuvo en contacto con otras culturas. No dejó de ser palabra de Dios porque ellos escribían lo que Dios les transmitía. Sin embargo, los judíos más puritanos no aceptan del todo estos libros que ustedes ya estudiaron, que se llaman deuterocanónicos. El libro de Josué se escribió, de todos modos, se escribió en hebreo y por eso sí es aceptado, aunque tenía notas dentro del exilio. Si no doy a entender, ¿verdad? Lo que les acabo de explicar. Okay. El libro de Josué está compuesto, o se pueden encontrar las 4 fuentes que también me imagino que estudiaron en el Pentateuco, ¿sí? Vamos a escribirlas otra vez para recordarlas. Esas son las 4 fuentes que se pueden encontrar en el libro de Josué y también dentro del Pentateuco. ¿La J qué significa? Ya vista. La E, eloísta. La T, deuteronomista, y la P, sacerdotal. Así es. Brevemente vamos a refrescar un poquito las características de cada una de ellas para recordarnos un poquito. La yavista nace en el clima religioso-cultural de la monarquía de David. Lo más importante de la tradición yavista es que nace en la monarquía davídica de David, o sea,
David y casa del rey David, en la monarquía de David. ¿Y se acuerdan quién fue el sucesor de David? Sí. Salomón. Y toda esa sabiduría. La tradición ya vista más o menos abarca desde el año 1000 antes de Cristo hasta el 800 más o menos antes de Cristo. La tradición, bueno, sabemos que Yahvista viene del nombre pues, de nuestro Señor, de Yahvé, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes qué significa el nombre de Yahvé? Cuando le dice el Señor, ¿a quién le reveló su nombre? Se lo reveló a Moisés, ¿se acuerdan? Y le dice, yo soy el que soy, ¿verdad? Eso significa Yahvé. Yahvé significa yo soy el que soy. Es una conjugación muy particular del verbo ser o estar, el hebreo. Es decir, yo soy el que soy, el que era y el que seré. O sea, en una sola palabra está incluido yo soy el que siempre ha existido, el que existe ahora y el que existirá por siempre. O sea, el eternamente presente. Algo así. En español no tenemos una palabra para decir Yahvé. Así se escribe el nombre de Dios. ¿Ese es en hebreo? Es en hebreo, ¿verdad? Puede ser espaguetis, ¿no? Yahvé. Y de hecho, fíjense, es tan sagrado el nombre de Dios que los judíos no podían pronunciarlo. Cuando el maestro de la ley agarraba el rollo, ¿verdad?, para leerlo, él empezaba a leer y cuando decía, no sé, al decir Yahvé, en vez de decir Yahvé, hacía una inclinación muy profunda y no decía su nombre. Entonces, decía, ¿verdad? Entonces, dijo Moisés. ¿Me interrumpo tantito? Sí. La primera letra que está escrito en hebreo, que está separado así, ¿qué letras son? Los malitos. La Yod, la G, la Va y la G. La Yod es así como una comida chiquita. Yod, G, Va, G. Y se lee llave. Es como un palito. Hay letras chiquitas. Parece un acento. Entonces decían, entonces, y en vez de decir, entonces Dios, entonces, y hacer una inclinación. Dijo Moisés, quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando es una tierra santa. O sea, no pronunciaban el nombre de Dios. O si lo pronunciaban, no le decían Yahvé, le decían Elohim, el Adonai. ¿Sí? Adonai significa Señor. Elohim, como lo vamos a ver en la Elohista. Elohim significa dioses en plural, pero en el hebreo dioses quiere decir el Dios de los dioses, ¿verdad? De todos los dioses de todos los pueblos. Entonces decían, entonces, inclinaban la cabeza. Entonces, Elohim dijo a Moisés, quítate las sandalias. No decían Yahvé. El único día que decían Yahvé era el día del Yom Kippur, que era el día de la expiación de todo el pueblo de Dios. Nada más el sumo sacerdote, o sea, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote vestido con todos sus ornamentos litúrgicos, con las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, el efod, con todo lo que tenía encima, delante de todo el pueblo decía, este es el día que Yahvé nos ha perdonado nuestras culpas. Una vez al año se decía, y solamente lo podía decir una sola persona, el sumo sacerdote. Nadie más lo podía mencionar. Tan sagrado el nombre de Dios que así es. ¿Verdad? Bueno, ese es el nombre de Yahvé. Entonces ahí donde está la bolita es Dios. Aquí significa, eso significa Yahvé. 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 Quiere decir Yahvé. Es un verbo. El judío que lee eso sabe que eso se le llama tetragrama divino. ¿Se acuerdan que tetra significa 4? Sí. 1, 2, 3, son 4 letras. Tetragrama divino. Y ese nadie lo podía pronunciar más que el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de la expiación. ¿Y Sí. se escribe hacia la izquierda? Sí, se escribe de derecha a izquierda. Y no tiene vocales en hebreo. El hebreo es bien chistoso porque como no tiene vocales, son puras consonantes. O sea, no se escriben, más sí se pronuncian. Pero entonces el hebreo se las tenía que memorizar. Por ejemplo, dice Yahvé, pero yo no puse la A, yo no puse la E. Después los masoretas, que fueron los monjes cristianos,
escribieron así, abajo de la G, aquí pusieron esa, que significa la A, y aquí pusieron el Semón, que significa la E, y Yahvé, pero en el original esto no existe, así se escribe nomás. Por eso los testigos de Jehová están equivocados, porque ellos dicen el nombre de Dios es Jehová, porque ellos le ponían Adonai. Háganle cuenta que ellos le pusieron esa letra. Aquí nosotros le ponemos Yahvé, así, ¿verdad? Entonces ellos le ponen, como no se puede pronunciar el nombre de Dios, los judíos decían Adonai, ¿verdad? Entonces las palabras Adonai, ¿verdad? Adonai. Entonces decían, si le ponemos estas letras al nombre de Dios, aquí es A-O-A-I. Entonces sería Yahweh. Entonces como, a ver si me voy a entender. Hay una regla del hebreo que cuando son palabras circulares, la palabra cambia, la vocal cae por una vocal más aguda. Entonces en vez de la A, se pone la E. Entonces ellos le llaman Jehová. Entonces dicen Jehová. Pero eso nunca se utilizó así. Los judíos nunca dijeron Jehová. El nombre de Dios era Yahvé. Es el nombre que ellos le dieron. Nunca combinaron a Adonai con Yahvé. Eso fue un invento de ellos. Y por eso dicen que es el nombre de Dios así. Pero ya ven los protestantes cómo se los llaman. Pero así no es. Para confundir. Para confundir. Pero no. ¿Verdad? Como si Dios encapsulara un nombre. Pues no. Si Dios tiene un nombre, es porque Moisés se lo preguntó. Sí. Dios qué necesidad tenía de decirle, pero tú quién eres, ¿cómo te llamas? Me van a preguntar. Yo soy el que soy. Yahvé, te mando. La tradición eloísta nace en el reino del norte. Recordemos que el pueblo de Dios, después de la división de Roboam, se va a dividir en el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte tiene su sede, si le llama el reino de Israel, y al reino del sur se le llamará el reino de Judá. Entonces el reino del norte nace ahí, en Israel. Más o menos dura del año 900 antes de Cristo al 721 antes de Cristo. El 721 antes de Cristo porque es la vida hasta la caída de Samaria en 721, por eso se le pone esa fecha. Luego, bueno, lo que les decía, la palabra Elohim. ¿Han escuchado ustedes que en hebreo muchas palabras terminan en él? Por ejemplo, Miguel. ¿Qué significa Miguel? Quien como Dios. ¿Verdad? Gamaliel. ¿Qué significa Gamaliel? Recompensa de Dios. Rafael. ¿Qué significa Rafael? Medicina de Dios. O sea, la terminación él significa Dios. Ajá. Él, algo así. Él significa Dios. Todo lo que tiene él. Betel, ¿verdad? Belén, no, Betel. Betel significa la casa de Dios. Bet significa casa. Él significa Dios. Betel, la casa de Dios. O sea, todo lo que termina en él tiene que ver con Dios. El plural de él es Elohim. Elohim significa, en vez de él, Elohim es el plural. Si él significa Dios, Elohim, ¿qué significará? Si el singular es Dios, el plural, ¿qué es? Dioses. Entonces, Dios, dioses. Entonces, ¿qué significa Elohim? Dioses. Pero para el hebreo, ¿qué significa Elohim? El Dios que está por encima de todos los dioses. ¿Sale? Eso significa Elohim. Por eso se le llama eloísta, por Elohim. Luego, la deuteronomista. Bueno, pues es la que estamos estudiando ahorita. La tradición
Sobre todo esta viene a aparecer alrededor del año 600 antes de Cristo. Su fundamento está en la reforma de Josías. ¿Se acuerdan ustedes de que cuando estábamos estudiando el libro de Deuteronomio veíamos que Josías encontraron en el tiempo en el templo el rollo del Deuteronomio cuando estaban haciendo la renovación del templo, y después se dieron cuenta de que era el libro de la segunda ley, o bueno, más bien de la ley de Moisés, que después lo pusieron por eso segunda ley? Ahí tiene el fundamento. Y la mayor parte de la tradición deuteronomista la podemos encontrar en los libros históricos, que son los libros que estamos estudiando ahorita. El fundamento de la tradición deuteronomista se encuentra en la ley de la retribución. Nosotros vimos la vez pasada esta ley, se van a acordar ahorita. En el libro del Deuteronomio se dice: si eres fiel a las enseñanzas de Dios, tendrás bendiciones. Si eres infiel a las enseñanzas de Dios, tendrás maldiciones. Esa es la ley de la retribución. Según como tú te portes en las enseñanzas de Dios, Dios te lo va a retribuir a ti. Esa es la base de la tradición deuteronomista. Y después nace la tradición sacerdotal. Esos son del año 585 al 535 antes de Cristo. ¿Por qué se le llama sacerdotal? Recordemos lo que hacen los levitas, que son los sacerdotes. Ellos ofrecían sacrificios para pedir perdón a Dios por el pueblo que se equivocaba, por el pueblo que hacía las cosas mal. Entonces le pedían perdón a Dios. El sacerdote entonces viene a quitar esa ley de la retribución. Ya no nomás es el pueblo como se porte, sino que es mediante la mediación de los sacerdotes la respuesta que van a tener de Dios. Por eso se le llama así, sacerdotal. Bueno, Sí, ¿verdad? 585 al 535. antes de Cristo. Ajá. Hay que darle el otro marcador. ¿Ya puedo borrar? Sí, ya. Está muy descolorido. 585, 535. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el libro de Josué tenía cuántas redacciones? 2. Vamos a ver la primera. Primera redacción. Antes casi no se ve esto. ¿Qué se presenta en la primera redacción? Bueno, se presenta el tema de la conquista de la tierra. De la tierra prometida. ¿Qué capítulos abarca esto? Del capítulo 2 al capítulo 12. Ahí podemos ver la conquista de la tierra y cómo se empiezan a distribuir. ¿Qué más abarca también? Bueno, abarca desde allí y termina con el último discurso de Moisés, que está de Josué, que se encuentra en el capítulo 23. Porque después, en el capítulo 24, se habla de la muerte de Josué. Esos son los puntos principales de la primera redacción. La segunda redacción de los capítulos 13 al 21 viene el reparto
de la tierra prometida. 13, 21. Ajá, del capítulo 13 al capítulo 21. Ajá. De hecho, ustedes tienen el mapa en su libro, me acuerdo que al principio venía, en la página 3. ¿Se gustan checarlo? Fíjense, la primera redacción que se le llama también antes del exilio, acuérdense. Pre-exílica. La segunda redacción que es la exílica. En la primera redacción se nos habla de la conquista de la tierra. O sea, los primeros capítulos va a ser todo lo que tuvieron que pasar, porque no solamente llegaron allí a la tierra prometida y dijeron, ay, mira, ya nos lo dejaron todo bonito, está el río Jordán, para cultivar nuestros frutos, ay, qué bueno, ya tenemos hasta las casas hechas. Tuvieron que luchar por la tierra, con los pueblos que estaban allí, y Dios los defendió y estuvo delante de ellos y les ayudó a conquistarla. Una vez que la conquistan, en la segunda redacción nos habla del reparto de la tierra prometida, y ustedes la tienen en este mapa. Casi no se alcanza a ver del todo muy bien, pero bueno, sí se alcanzan a distinguir algunos de los nombres. Si nos vamos del norte hacia el sur, a ver arriba está Neftalí, bueno, Aser, Neftalí y Manasés Oriental. Los puntitos chiquitos son como las ciudades, ¿no? Dan, Jarmón, Hazor, todas esas. Y luego abajo de eso viene Zabulón, Isaacar, y se fijan, ahí está el monte Tabor, ahí está el monte Tabor entre esas tribus. Y luego más abajo, Manasés. Acuérdense, Manasés hay dos, Manasés Oriental, que es muy extensa, y la otra Manasés, que es un poquito más pequeñita. Y luego Efraín, Dan, la tribu, y luego Gad, Benjamín, ahí bajito, abajo de Benjamín, Judá, luego Rubén a un lado, Simeón a otro lado. Y ya del otro lado están la tierra de Moab y la tierra de Edom, que eran los pueblos. Pero ahí se ve como distribuida de alguna manera cómo quedó la tierra prometida en pequeños espacios. Bueno, a lo que yo sé, tierras antes son muy pequeñitas. Aquí podemos decir, ay, era muchísima tierra la que tenía, pero en realidad no era tanta. O sea, es un lugar pequeño donde la tierra estaba distribuida y pues podríamos decir que sí eran espacios, pero no eran como países, como ahora podríamos pensar, ¿no? Un estado le tocó a cada uno, pues no, le tocaron pequeñas porciones de tierra. Ahí viene, del 13 al 21 viene la tierra prometida, viene la distribución de la tierra prometida. ¿Qué más podemos encontrar en la segunda redacción? En el capítulo 20 al 21, ya más específicamente hablando, 20 al 21, se encuentran los lugares de las ciudades del asilo, ciudades de asilo. ¿Se acuerdan ustedes que la vez pasada leíamos un poquito esto? Sí. Las ciudades de refugio, donde si alguna persona cometió un delito, podía irse a esas ciudades y librarse del castigo, pues, de la venganza de la sangre que corría por haber matado a alguien sin querer. Y también nos habla de las ciudades levíticas. Y por último, en el capítulo 24 nos habla de la asamblea de Siquem. Las ciudades levíticas en el mismo capítulo 20-21. Dentro del mismo contexto 20-21 de la persona de los dos tipos de ciudades, las de asilo y las levíticas, donde los levitas pues tenían las funciones sacerdotales. Y en la 24 nos habla de la asamblea de Siquem. ¿Ciudades qué, perdón? Levíticas, levíticas, sacerdotales, ¿verdad? Podríamos decirlo así, los levitas. ¿Asamblea de qué? De Siquem. Siquem. Ajá. Siquem.
Y esa asamblea de Siquem es con la que termina el libro de Josué. Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 24 de Josué, del libro de Josué, si me hace el favor de buscarlo. ¿Cuál capítulo? El 24 es el último capítulo de Josué, para que termine. Bueno, lo voy leyendo yo a ver si, porque ya ven que las Biblias están en diferentes traducciones, pero van a decir casi lo mismo y lo va siguiendo, Dice, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. ¿Ya ven? Por eso se le llama la asamblea de Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice Yahvé, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres, Tera, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Saúl. A Saúl le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y herí a Egipto con los prodigios que obré en medio de él. Luego los saqué de allí. Saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con los carros y sus guerreros hasta el mar de Suf. Clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió unas densas nieblas entre ustedes y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar que los cubrió. Vieron con sus propios ojos lo que hice con Egipto. Luego habitaron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en sus manos. Y así pudieron poseer su tierra, porque yo les exterminé delante de ustedes. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero no quiso escuchar a Balaam, y hasta tuvo que bendecirles, así que los salvé yo de su mano. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó, pero las gentes de Jericó les hicieron la guerra, igual que los amorreos, los pericitas, los cananeos, los hititas, los girgasitas, los hivitas y los jebuseos. Pero yo les entregué en sus manos. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron antes de que llegaran a los dos reyes de los amorreos. No fue con la espada ni con toada. Les he dado una tierra que no les ha costado fatiga, unas ciudades que no han construido y en las que sin embargo habitan, viñas y olivos que no han plantado y de las cuales se alimentan. Ahora pues, teman a Yahvé y sírvanle perfectamente con fidelidad. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres más allá del río y en Egipto, y servir a Yahvé. Pero si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quien han de servir, o a los dioses a quienes servirán sus padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. Bueno, todo eso lo dijo Josué, por eso ustedes son libres. El primero les hizo recordar todo lo que habían vivido, y después dice: ustedes sabrán si siguen adorando a otros dioses. Yo y mi familia vamos a adorar a Dios, ustedes sabrán. Y el pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y al que delante de nuestros ojos obró tan grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Y empezaron otra vez a recordar todo lo que Dios había hecho por ellos. Por eso se le llama la asamblea de Siquem, cuando se habla de recordar. Acuérdense que eso es muy típico del Antiguo Testamento, recordar las maravillas que Dios hizo. Como antes era de manera oral, se tenía que recordar todo el tiempo para que la gente fuera aprendiéndolo de generación en generación. Ya que se pudo escribir, pues de todos modos se lee. Si ustedes se fijan en la página 16, el primer contexto histórico
del libro de Josué viene con letras grandes. Presenta el desafío de la fidelidad a la alianza y a sus lugares de culto. El tema de la fidelidad es muy importante para el pueblo de Dios. Ser fiel a Dios, Dios siempre es fiel, aunque nosotros no del todo siempre lo somos, pero Dios sí es fiel. Y el segundo contexto histórico nos dice la fidelidad total a Yahvé como único Dios y la justicia social. Prácticamente todo el libro de Josué nos va a recordar la fidelidad. ¿Por qué la fidelidad? Lo acabamos de escuchar ahorita en la asamblea de Ezequiel. Porque Dios nunca se ha apartado de su pueblo. Todo el tiempo les ha demostrado que Dios, una vez que los eligió, no los ha dejado ni los dejará. ¿Desde dónde o desde cuándo podemos decir que Dios eligió al pueblo de Israel? A ver, ustedes ya estuvieron Génesis, ¿verdad? En Génesis aparece. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios eligió al pueblo de Israel? A ver. Desde la eternidad, bueno, sí pues, pero ¿con qué personaje inicia la alianza? Con Abraham, así es. Con Abraham inicia la alianza y lo vuelve a recordar el hijo de José. Fíjense, después de que han pasado tantos miles de años, sigue recordando esa alianza con Abraham. Dice, y después de Abraham, Dios le dio un hijo. Bueno, le dio, ¿cuántos hijos le dio a Abraham, nuestro Señor? Dos. Uno de la esclava y uno de su esposa. ¿Cuál era el hijo de la esclava? ¿Se acuerdan? Ismael, que se cree que de ahí viene el Islam, los musulmanes son descendientes de Ismael. Y el otro hijo, que es el hijo de Sara, era Isaac. ¿Saben ustedes qué significa el nombre de Isaac? Significa el Señor me hizo reír. Eso significa Isaac. ¿Se acuerdan ustedes? Es muy simpática esa parte del libro de Génesis donde dice que estaban Abraham y su esposa estaban en las tiendas de acampar, y que en eso llegaron tres personajes misteriosos que no sabían si eran ángeles o si eran hombres, que eran tres, que era la Trinidad, ¿verdad? Es una representación de la Trinidad, y que le decían: Abraham, necesitamos que nos hospedes en tu casa. Y según la sagrada ley de la hospitalidad, Abraham los hospedó en sus tiendas y le dijo a Sara, su mujer: rápido, haz de comer, porque llegaron a visitarnos unos forasteros. Y se ve que Sara les está preparando un pan y les está preparando un pescado y no sé qué tonto les está haciendo. Y entonces uno de ellos le dice: Abraham, por haber sido muy bueno con nosotros, al otro año, en esas fechas, tú tendrás un hijo. Entonces Sara, que estaba escuchando en la cocina toda la plática, se empezó a reír pero dice, se rió hacia sus adentros, diciendo: hoy no más, un hijo, tan vieja que estoy, tú estás hablando de un hijo, y se rió como diciendo: ay, no, y la burla, perdón, me da carrillas, ¿sabes? Entonces uno de ellos le dice: Sara, no te rías. Y Sara se asustó porque dijo: ¿cómo supo? O sea, ella estaba picando el jitomate, ¿verdad? Por fuera así como si nada. Por fuera así, ¿verdad? Bien entrada, como que no, y por dentro unas carcajadas que estaba echando. Tener un hijo, sí, ¿cómo no? Y le dice Dios: no te rías. Y luego dice ella: no me he reído. Y luego dice: no me digas que no, porque lo has hecho. Oh, ya se me puso el Entonces, cuando nació, se acordó y dijo: Dios me hizo reír. Y por eso se llama Isaac. Qué bonito nombre. Y luego dice: después de Isaac, ¿cuántos hijos tuvo Isaac? Dos. ¿Se acuerdan de los hijos? Jacob y Esaú. Y aquí le tocaba la primogenitura, ¿se acuerdan? A Esaú. Y ahí la mamá: ay, no sé, pero ese no lo quiero, ese no, te quiero más a ti, hijo, tú eres mi chiqueado. ¿Por qué? Porque Jacob se la pasaba en la cocina con su mamá, que con el tomillo, que con la hierbabuena, que haciendo el mole. Y yo creo que se la pasaba. Esaú se la pasaba en el campo, era cazador. Le gustaba, pues, él cazaba y llevaba la comida. Y el otro: ay, qué bueno que nos trajiste un pavo. Y se ponían a pelarlo y todo y hacían la comida. Entonces, como ya estaba viejito Isaac, hasta la mamá, fíjense lo que dice, que le puso la ropa de su hermano y se puso una piel, como era bien peludo su hermano, se puso una piel de animal. Y llegó y le dijo: Padre, bendíceme para la primogenitura, ¿se acuerdan? Isaac, todo ciego, dice: ay, dice, pues la voz es de Jacob, pero el olor
de su ropa es de Esaú y su piel y todo, ¿verdad? Y está confundido y lo bendice. Y ya para que el otro no se enojara, le dieron un plato de lentejas, ¿verdad? Ay, no te enojes, vete a comer, pero la primogenitura, ya, eso es una bendición, tú vete a comer. Y por eso perdió la primogenitura de Esaú. ¿Y se le fue la bendición de quién? Y después sacó, ¿cuántos hijos tuvo? 12. Y una mujer, ¿se acuerdan de la mujer? Sí. ¿Cómo se llamaba? Alía. Dina. Dina, ¿no? Algo así, Dina. Sí. Bueno, era una mujer, ¿verdad? Y después la primogenitura tenía que venir sobre Rubén, que era el mayor, pero Rubén cometió incesto con su mamá. Entonces Dios dijo, no puedes tú serlo porque pecaste gravemente. Y luego los dos que siguieron, cuando se llevaron unos guerreros, se llevaron a Dina y la querían secuestrar y la querían violar, y estos dos hicieron matadera de gente por todos lados. Y después dijo Dios, ¿cómo van a ser ustedes dos? Y después dijo, pues el que sigue es Judá, pues a Judá se le va la bendición. Pero Judá no pudo tener, ¿cómo decirlo? Judá tuvo sus hijos y sus hijos no podían tener hijos. Y luego se murió su hijo y dijo, ¿qué voy a hacer yo? Y que, total, que después se metió con una prostituta, ¿se acuerdan de eso? De Tamar. Y ahí se va la historia como torciendo, enderezándose y todo. Es maravilloso cómo a través de todas esas personas la bendición de Dios se va yendo y se va hasta llegar a Jesús. Porque así tenía que ser. Por eso Jesús se le dice el león de la tribu de tocaría de Rubén se amenazó, y luego también los otros dos, pues le tocó Judá. Y todo eso lo recuerdan aquí. ¿Ese cuadrito de abajo? ¿Sí tiene letras o no? Ay, porque ya me asusté. Ya acuérdense, del 2 al 12, aquí está la conquista, y del 3 al 21, el reparto. Ahí es lo único que les había explicado. A la vuelta, me imagino que no tiene nada más. No tiene nada. Ok. Dice, a manera de conclusión de todo el libro, vienen los 3 últimos capítulos. Capítulo 24, capítulo 23 y capítulo 22. 24, 23 y 22. Ya leímos parte del 24. De hecho, el primero abajo, que es el capítulo 24, ya le pudieran poner de qué se trata. ¿De qué se trata el capítulo 24? Lo acabamos de leer. La Ahí está. El 24 dice, el primero abajo dice, renovación de la alianza en Siquem. Así de fácil, es el último. El último de abajo. El último. Le ponemos 24. 24. Ajá, el primero abajo es el 24. Renovación de la alianza en Siquem. Y luego uno arriba que sería el 23. A ver, permítame. Sí, ¿Renovación de qué, perdón? Renovación de la alianza en Siquem. No, pero no es eso. En el medio 23. El del medio sería el 23. Ajá. Sí, la de ¿en la 23 qué? Sí, el 24 sería el abajo. Sí. El 23 Sí. y el 22. Sí. El 24 ya les dije, renovación de la alianza en Siquem. Sí. El 23, el del medio. Sí. Las últimas recomendaciones. Acá, aquí en medio. Las últimas recomendaciones de Josué. Al pueblo. Repito el 23. Las últimas recomendaciones de Josué al pueblo. Y el capítulo 22, que es el de arriba. El establecimiento de las tribus. El establecimiento de las tribus en, aquí está la palabra, Transjordania. El establecimiento de las tribus en Transjordania.
Transjordania significa después del Jordán. ¿Verdad? Eso significa transjordán, después del Jordán, al otro lado del Jordán, del río Jordán. El establecimiento de las tribus en Transjordania. ¿Después del qué dijo? Después del Jordán. Después del Jordán, del río Jordán. O sea, espaldas, como decimos. Ajá, a ver, estaban acá, es Sí, el río, está pasan el río, Mm. establecimiento de las tribus en Transjordania. Porque si ustedes se fijan en el mapa, vienen unas partes, son las tribus que están antes del río, digamos a la izquierda, y otras a la derecha del río Jordán. Ok. Bueno, esos serían los últimos 3 capítulos. Bueno, Hasta ahí lo vamos a dejar. Ya, muchas gracias. si Dios quiere, regresando de vacaciones, vemos el género literario y todo lo que nos faltó, lo último que nos ¿Cuándo faltó. regresamos, perdón? Regresamos ahorita nos dice, Sería 26. el 26 de abril. Gracias. Vamos a tener vacaciones. Ujú. Sí, aquí son. ¿Listo? ¿Verdad? Ah, sí, muy bien. Para que se vayan pendientes, han visto al mar y todo. Bueno, que sea el mercado del mar. Ay, sí. Ya regaron los camarones, bien padre. Bueno, aunque sea comprar tostadas cevicheras. Tostadas y aguacate. Aunque sean las tostadas de aguacate, ¿verdad? Unas tostadas cevicheras para que no se aguaden. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a terminar con la oración final. ¿Se nos ponemos de pie? Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues que pasen felices vacaciones. Igualmente. Gracias. Gracias. ¿Quieres que te diga algo? Bueno, el padre